Deseo en este vídeo tratar de reflejar algunos aspectos históricos de la psiquiatría argentina. Por supuesto, vamos a dejar de lado muchos otros colegas que han aportado al desarrollo de la psiquiatría argentina. Pero en base quizás a un tema que me preocupa mucho en la última etapa de mi vida, que es la memoria, es decir, la falta de memoria a veces en todos los aspectos, en el área científica, en el área artística, en el área política, donde aparentemente todo nace como nuevo, y tal es así que en la última producción que está acá en la Fundación Ester, Espectros, el tema central fue el tema de la memoria, es decir, termina la propuesta fílmica con un aforismo que dice que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir su historia. Esto vale todo, de lo individual a lo colectivo. Por eso es la finalidad de hacer este pequeño aporte, si podría decir, porque el material que nosotros veremos es un material en algunos casos inédito y en otro de archivo histórico muy seleccionado. Yo quisiera hacer como copete a lo que vamos a ver también una especie de analogía de lo que han hecho algunos de los hombres que vamos a señalar. Yo diría que días pasados, conversando con una ahijada de tesis de la Universidad de Belgrano, del doctorado, que está haciendo su tesis con el tema contrainstitución, y me eligió a mí como padrino, trajo el texto y realmente me pareció muy acertado y original la analogía que ella hacía con tomando un literato francés trascendente como Rabelais y mostrando en esa propuesta de ese libro y lo que sería la contrainstitución o la institución. Rabelais, en su libro Gargantúa, señala que Gargantúa quiere quedar bien con un monje, el fray Jean, y le propone crearle una abadía y darle todo el país o comarca Teleme, o sea, la abadía de Teleme, para que él la coordine, la cree y aún hasta proponga una especie de recreación de la religión. Pensemos en la ubicación en el tiempo que Rabelais señala este texto. Y le propone y le dice: yo quisiera que usted forme un convento o una abadía que no tenga muros, porque los muros a su vez generan complot, concupiscencia, división, y quisiera una abadía sin muros. El fray está de acuerdo. También pensamos que las reglas generales de un convento eran la pobreza, la castidad y la obediencia, y eso evidentemente también quería una institución donde la gente fuese libre y no subordinada ni sumisa, donde podría haber interrelación hombre-mujer y donde la gente pudiese tener derecho a lograr cosas y desarrollarse. Pautas para el momento, para esta abadía de Teleme, muy revolucionarias. Por otro lado, se comentaba que en los conventos, y muy bien Humberto Eco en El nombre de la rosa y en algunos otros textos de los medievalistas, se señala los que entraban al convento, en el caso de mujeres, eran las mujeres feas, hasta medio tontas, de una no gran inteligencia, y los hombres también, no de un aspecto agradable físicamente, que estuviesen más dispuestos al servicio pedestre cotidiano, y solamente una élite que se dedicaba al saber o cuidar o proteger ese saber
como está muy bien señalado con eco, como digo, reitero, en el nombre de la rosa. Alterar también esa propuesta, es decir, buscar gente joven para que entre esta abadía, gente agradable, linda, bella. Es decir, que en esta propuesta de la abadía de Theleme, metafórica, hablaría de una contrainstitución que a su vez genera otra institución, porque hay que tenerlo presente para un proceso evolutivo. Esta anécdota que paso a comentar de esta licenciada, que es mi ahijada en la Universidad de Belgrano, la licenciada Adriana Sciolassa, creo que es oportuna para señalar que los hombres que vamos a nombrar ahora, de distintas perspectivas, de distintos marcos referenciales, de distintos puntos de vista, fueron gente que trataron, si me permito la licencia, de apuntar a una abadía de Theleme, es decir, a cambiar instituciones que venían con una carga de tipo de cancerberos de la locura, de un tipo más bien represor de la locura, y trataron desde su punto de vista, participando de algunos, discrepando de otros, no olvidándonos de la época en que hicieron sus aportes, a esta contrainstitución tradicional, arcaica, o que de golpe a veces detenida en el tiempo. Yo diría que la secuencia de nombres que vamos a ver implica, no quiero dejar de lado otra, yo termino en señalando en hombres como Bosch o ingenieros, pero yo diría que tenemos que tener presente, para no olvidarnos, los Pillon-Rivière, los Cabello, los Melgar, los García Badaraco, los Morgan, que han pasado también por estas instituciones y han dejado una estela que hemos seguido y que muchos nos hemos inspirado en sus propuestas. A continuación, nosotros vamos a poder ver en un documento fotográfico esto que les ha antecedido en esta pequeña introducción. En el otoño de 1964, el doctor Pagés Larraya, Fernando Pagés Larraya, un brillante investigador de la etnopsiquiatría, acompañado por un médico historiador, José Luis Morinari, y estaba por la Casa Pardo, que fue fundada, muy conocida, en el año 1892, encontró cubierto de polvo una tela que lo estremeció. Y fue una tela de Fernando García del Molino, uno de los pintores, yo diría, de ejes en la pintura argentina, que tuvo una gran representatividad pintando toda la época de Rosas y a otros personajes importantes de la época. En ese caso, esta pintura era del doctor José María Uriarte, que vemos nosotros en pantalla, que está actualmente en la dirección del Hospital Borda, y el doctor Pagés Larraya, con su bonomía y generosidad, la donó al hospital, que fue el primer director del Hospital Borda, que se llamaba Hospital de esa Buenaventura. El cuadro que vemos de José María Uriarte, yo señalaba que fue hecho por el primer pintor autor de la iconografía de Rosas y toda su familia, y también de El doctor Uriarte es el autor, este primer director, autor de un trabajo que queda en los anales de la revista médico-quirúrgica de 1865 muy curioso, un adulto con partes genitales externas dobles completamente desarrolladas.
y se refería a un joven portugués nacido en Faro que tenía doble pene como el cangrejo. Y irónicamente se señalaba su exuberante vida sexual que ello determinaba. El doctor Ludet, famoso colega, filósofo humanista de nuestro métier, señala en alguno de sus libros que en las tradiciones de José María Uriarte poseía una marcada afición por el ajedrez, la matemática, la geología, siendo un acérrimo creyente de la tradición vulcanista, de la morfología de la Tierra, coleccionaba piedras, cristales, gemas de ornamento y las morfologías que donó a la Sociedad de Farmacia Nacional Argentina. José María Uriarte fue un analista serio en Buenos Aires y para su grandeza o su problemática tuvo la extraña distinción de ser el primer académico de medicina en esa ignota y poca privilegiada especialidad en ese momento. Y su sitial fue el número 20 y fue elegido el 4 de agosto de 1856 y reelegido el 19 de septiembre de 1857. Uriarte era, en el testimonio según Ludet, un místico de la locura, poseedor de una respetable fortuna, habitaba en la zona de San Telmo, ofreció sus servicios gratuitos a la Casa de los Dementes para llevar a cabo su labor asistencial. El Hospicio de las Mercedes, nombre memorable de los mitos de Buenos Aires, José María Uriarte, denominó a la Casa de Dementes su Hospicio de San Buenaventura. Él lo tituló con su nueva denominación. Uriarte, de lacerantes equívocos, ya lo ha hecho en aquel que impulsó el codificador de la Biblioteca de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fino fenomenólogo de doble polaridad de la psicología, del tuberculoso, que pasó de la profunda depresión de su etapa primaria a la euforia final. Esto fue uno de los trabajos más significativos en su trayectoria. Uriarte, en su periodo final, había hecho tanto como cambiador de instituciones muy tradicionales, que cuando murió hubo un hecho muy curioso en la ciudad de Buenos Aires, que todos los alienados que estaban en esa institución en ese momento hicieron una procesión desde el hospital, desde el Hospicio de las Mercedes hasta la Chacarita, para despedir a ese querido hombre que había hecho tanto por ellos. Dejamos a Uriarte y pasamos a un mutante, a una persona que, como todas estas personas que yo voy a ir señalando, significaron realmente mucho para nuestra psiquiatría. Lucio Meléndez fue el primer docente de psiquiatría de Buenos Aires, riojano, nacido en 1844 y fallecido en 1901. Este hombre participó de la Guerra del Paraguay. Cuando finaliza la contienda se gradúa en 1872. Alterna la docencia de las cátedras de dermatología y quirúrgica con patología mental. De gran experiencia lograda en el asilo de Buenaventura. En el hospicio puso en práctica las teorías de Pinel, Esquirol, admitiendo que fue un maestro pragmático de amplia cultura general. En las historias clínicas de Meléndez figuran antecedentes de la etiología del tratamiento, de los procesos que analiza, relevándose un observador fino y prudente. A su muerte se produjo fue un universitario brillante y fue el verdadero gestor de la cátedra de las enfermedades mentales. Y cuando falleció hubo una pequeña cefalía, pero que rápidamente cubrió una colega de la envergadura de Cabré.
Clínicamente era sagaz, entrevió importancia de la herencia en la patología mental y su producción científica fue enorme y muy elogiada en la época. Meléndez en la psiquiatría forense, son de sus estudios de alta precisión y claridad, sucediéndose en ellas antecedentes de causa, evolución y clasificaciones. Meléndez otorgó gran jerarquía a la generación hereditaria, teoría desarrollada por Morel en 1857. La autoridad de Meléndez, como hecho anecdótico, se puso de manifiesto con motivo del crimen cometido en Buenos Aires por el inmigrante José Vivado, quien después de matar a su padre fue sometido a examen por parte del Consejo de Higiene Mental. La corporación dictaminó que el asesino estaba en uso de la razón cuando cometió el monstruoso hecho. Sus integrantes, doctores de envergadura como Porcel de Peralta, Gutiérrez, Santillán, Kelly y Tomás Perón, solamente este último, Tomás Perón, estuvo en disidencia con los colegas y los diarios de la época como Nación y Libertad. Con énfasis, el doctor Perón proclamaba la insanía de Vivado. De inmediato, el doctor Meléndez ofreció juicios suyos al respecto. Ahí hace hincapié en la herencia alcohólica del imputado, la fiebre tifoidea que padeció, también comenta enfermedades nerviosas, posible epilepsia, considerando fisiológicamente normal al ser estudiado en primera instancia. Dedica todo este trabajo a un amigo intenso de él, Julio Fernández. Pasamos a otro gran colega, y yo diría como un adelantado de muchas técnicas de la actualidad. Quiero dejar presente que el doctor Lucio Meléndez estuvo como director del hospital entre 1886 y 1892. Ahora pasamos a hablar del doctor Domingo Cabré, 1892-1922. El doctor Cabré, nacido en 1859 y fallecido en 1929, maestro de muchas generaciones, logró el cargo de profesor titular y director del Hospicio de las Mercedes. Tempranamente ingresó en el hospicio en 1884 y se retiró en 1916, cuando era director. Al igual que Meléndez, Cabré sintió la necesidad de llevar al alineado para brindarle una atención integral y provocar propuestas novedosas, sobre todo para la época. Entre sus innovaciones figuran las salas de clinoterapia, la intensificación de la laborterapia, como él denominaba. Su máxima conquista había sido la creación de colonias y asilos admirados por compatriotas y extranjeros, a razón de que Ludé dice: Cabré fue nuestro Pinel. Y vamos a ver en fotos que la famosa colonia Cabré en Luján, creada por él, fue motivo de visitas de las personas más encumbradas de Europa y de América, porque, como vamos a ver en su portada, las instituciones mentales dependían del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y era tal la innovación y la propuesta del doctor Cabré que eran motivo de orgullo y demostración para los visitantes selectos. Cabré estudió la organización de la Cátedra de Psiquiatría y desde Berlín envió en 1896 una prolija memoria al decano Montes de Oca, donde enumera las secciones existentes en el Instituto Alemán de Gießen: histología, psicología, anatomía patológica, fotografía, fonografía, etc. Y deseaba realizar, en cuanto de mí dependía, la última parte del programa, adelantándose a la época. La presencia, uno de los logros de Cabré fue traer al país a Cristofeo Jacob, brillante investigador, sobre todo un gran neuroanatomista, y sus beneficios pronto se palparon. Luego vendría la implantación y la exaltación de la clinoterapia, luego de esta incorporación de Cristofeo Jacob al país. Podríamos decir como muy acotado y apiñado antecedente de este hombre realmente extraordinario. Entre sus escritos son de positivo labor la tesis presentada
la edad en la parálisis general progresiva, clasificación de las enfermedades mentales y algunas notas sobre la locura alcohólica, el tratamiento de los alienados y la clinoterapia. Los establecimientos que pergeñó dan cuenta de su polifacético accionar. El asilo de la colonia mixto de alienados de Oliva, en Córdoba. La Colonia Nacional de Dermatosos, Hospital Comunal Regional del Chaco. El Policlínico Regional del Litoral de Entre Ríos, el Hospital Común Regional de La Pampa, el Hospital Común Regional de La Rioja, el Hospital Común Regional de Salta, la Colonia Oppendorf en Luján, que actualmente se llama Colonia Domingo Cabré, el Asilo de Torres de Buenos Aires, al lado de la Colonia Oppendorf. Acerca de la creación de Cabré, dijo Ludé: el Oppendorf es la breve y conceptuosa fórmula con que se designa un conjunto de disposiciones de orden material y de orden interno, que tienden todas ellas a dar al establecimiento el aspecto de un pueblo, a proporcionar a sus moradores la mayor suma de libertad compatible con su estado de locura y hacer un trabajo uno de los elementos más importantes de su tratamiento. Vemos cómo, en lo que yo dije al principio en la introducción, apuntaban a la abadía de Teleme, estos hombres. Pasamos a hablar algunas palabras del profesor Borda. Profesor Borda, después de Meléndez y Cabré, fue designado titular de psiquiatría el doctor Borda. El doctor Borda estuvo como director en el hospital que lleva su nombre de 1922 a 1931. Nació en 1869 y murió en el 36. Fue un hombre realmente sencillo, de gran formación, que supo conducir la docencia del Hospicio de las Mercedes. También fue discípulo de Jacob, o sea, desarrolló singulares trabajos con él. Podría decir que Borda no deja nada por ver de los cuadros anatomopatológicos. Con Cabré realiza una injundiosa síntesis de la demencia precoz, presentada en el Congreso Latinoamericano, y con Aníbal Ponce prepara su sustancial monografía titulada 300 autopsias cerebrales de parálisis general progresiva. Rojas dice de Borda: en el trato con el doctor Borda todo era sencillo, los jóvenes lo veíamos como un amigo, un hermano mayor, pues él acortaba las distancias y era la característica de su actitud. En el trato personal y en el trabajo docente, su buen humor era proverbial, con su manera exuberante, su voz sonora con tonada provinciana, en la broma o en la anécdota, a veces de temas escabrosos, con el sano humor de su bonomía optimista y sabor de sal gruesa, así eran con los colegas, los pacientes y los alumnos. Borda no fue jamás un psiquiatra meramente libresco. Consumió su existencia detrás de los muros del hospicio. Fue al principio enemigo de la malañoterapia, pero luego terminó siendo un panegirista. Y recuerdo el informe que hizo como motivo del atentado del presidente Victorino Laplace en el 16. Perdura la valoración de su clasificación de las enfermedades mentales, donde aflora un excepcional sentido crítico. Tenemos a continuación y podemos ver la imagen del doctor Gonzalo Bosch. Gonzalo Bosch estuvo como director en el hospital entre 1943 y 1952, quien encontró en el teatro el vehículo para canalizar problemas que exigían esclarecimiento social y humano. En el 17 estrenó La extraña y sucesivamente dio a la luz La huelga, Los venenos, La corriente y Agua mansa. En su oficio técnico como en faz de literaria, Bosch mostró la fibra profunda de sus sentimientos, pues no fue un analista alienista frío ni un narrador apático. La belleza y entendimiento de sus dramas, un distinguido crítico anticipó que el autor de La locura humana tuvo capacidad para ver y comprender los secretos más recónditos de quienes estaban frente a él. Es menester que estudiemos la unidad humana al amparo de criterios de la personalidad auspiciados por Stern, que combate la pretensión de Wundt de fragmentar analíticamente la vida mental. El hecho psíquico es una integración, a no ser que se pierda su característica esencial, el elemento psíquico es la persona. Como ustedes verán, un hombre que ya introduce la expresión de las artes,
dentro del entendimiento del ser con trastornos severos psíquicos. Por último, una pequeña semblanza de uno de los grandes psiquiatras y médicos forenses de nuestro medio, un gran aportador, el doctor José Ingenieros, que nació en 1877 y murió en 1925. Vino a América con las olas de la inmigración, un profundo investigador, escritor inagotable, singular pensador, fue un notable especialista en psiquiatría y en medicina forense. Y sobre todo sobresalió su especulación filosófica y la incursión que hacía en la historia y la sociología. Hijo de poeta y poeta él mismo, se enroló en la cruzada promovida por Rubén Darío. La revista Filosofía y la colección Cultura Argentina dan pauta de toda su prolífica labor. En Europa frecuentó las universidades de París, Lausana, Heidelberg, y el gobierno de Francia lo invita especialmente a la celebración del centenario de Charcot. Filosóficamente, Ingeniero es uno de los señeros representantes del positivismo. Él había nacido en Palermo, Sicilia, siendo sus padres periodistas socialistas, Salvatore Ingeniero, quien emigraba a la Argentina por razones políticas. Aquí ingresó en el Partido Socialista y fue secretario de Juan B. Justo. Con Leopoldo Lugones fundó el periódico La Montaña. Durante la presidencia de Roque Sáenz Peña se efectuó en la Facultad de Medicina un concurso para promover la cátedra de Medicina Legal. La terna de participantes fue encabezada por Ingeniero. A pesar de esta situación, el presidente ignoró la prioridad antedicha y se inclinó por la designación de otro candidato. Con gran resentimiento, el maestro, desplazado, se ausentó a Francia y allí escribió la obra cumbre de él, El hombre mediocre, impreso en España, personificando a Sáenz Peña en sus páginas, circunstancia advertida por los intelectuales argentinos. Sobre este libro destaca Manuel Gálvez. Sería injusto callar los méritos del hombre mediocre, aunque en algún capítulo hubiese excesiva influencia del libro El hombre del genial pensador católico francés Ernesto Hello, influencia que en varios párrafos se convierte en gran imitación. No cabe duda que la obra del argentino es un profundo estudio de la mediocridad en todos los aspectos. Ustedes verán que en este pequeño raconto de estas genialidades vuelven al punto común de la iniciación, la abadía de Theleme. Y como cierre a esta pequeña cabalgata y recuerdo de algunos colegas que han hecho camino, quisiera cerrar este vídeo con palabras de Julio Cortázar, que en una hermosa publicación que se llama Humanario, donde la introducción la hace el doctor Fernando Pajés Larraya y el documento fotográfico está por Sara Facio y Alicia D'Amico, que vamos a ver acá fotos, que son brillantes fotógrafas argentinas. Cortázar, con su talento que siempre nos tenía al día para poder pensar, discurrir, reflexionar, voy a acotar algunas palabras de su introito. Es cierto que de alguna manera los poetas nos proponemos siempre como los antagonistas de cualquier gueto y antecedemos, aunque solo sea cronológicamente, a los psiquiatras que están echando abajo tantas alambradas y gorros de cascabeles. Narrador entre dos aguas, el poeta no sabe gran cosa de eso, que sin embargo algo en él sabe y formula. Es así que quiero aludir aquí a zonas esquivas e indefinibles, atmósferas aparentemente garantidas por una normalidad pausterizada, pero de las cuales pueden asomar lentamente, desde un guante de goma roto o una escoba apoyada en la pared, presencias para las que no hay otra definición que el acatamiento, antes o después de las palabras con que la insolencia o el miedo buscan definir para mejor encerrar. La gran paradoja es asomarse a la locura sin estar loco. Ser el mirón al borde del acuario, donde el pulpo hace y deshace, soñoliento sus vagas nubes de tabaco y pesadilla. Cuando afloran de nuestro lado algunos raros testimonios de esa realidad inalcanzable, contigua,
Lo que se alcanza a decir y a entender, doble proceso mediatizador y deformante, es apenas una ráfaga lejana, la puerta que se entorna para dejar pasar un hilo de luz y acaso un dedo o una mirada. Pienso en Abajo, el terrible y admirable relato de Leonora Carrington, esa anequía en vida de la que ella volvió como el personaje de uno de sus cuentos, con las manos deshaciéndose en una lenta lluvia de conejos blancos. Pienso de L'Homme Jasmine, de Única Sur, las dos mujeres de grandes iluminados del surrealismo, yendo hasta lo último de un itinerario delirante que en ellos se detiene con prudencia al borde de la pintura. Única Sur, viviendo en un espiral persecutorio que nada ni nadie puede detener, saltando de incendio en incendio hasta la llamarada negra del suicidio. No entraré en el catálogo de tantos Hölderlin, de tantos Gerard de Nerval, que desde la frontera indefinible pudieron alcanzarnos sus oscuros libros de bitácora. Sí aludo a una biografía célebre, sí pienso en Nietzsche, en Zweig, en nuestro Jacobo Friedman, o veo moverse bajo mis párpados los fosforescentes pavos reales de Serafín y los mandalas de Adolfo Wolfli. Estoy buscando la rendija de la puerta, rozando esos rumores que se retiran como arañas, negándome a crear en el acuario total, en el pulpo allí y nosotros afuera. Porque la locura tiene simétricamente los mismos infinitos grados que diferencian a la razón, y el eje de esa simetría es la zona donde los contactos alcanzan aún a hacerse más allá en la locura o en la razón. Las capas se estratifican, y mientras la inteligencia se desentiende brutalmente de toda la referencia a esa otra manera mental, la locura se cierra sin apelación a todo mecanismo razonable. Y para finalizar, porque es hermoso todo este texto, dice en su final: a ese aislamiento que parecen pertenecer casi todos los sujetos que desde las páginas de este libro nos miran sin vernos, como miraron un instante la cámara que no formaba parte de su sueño, entrañablemente hace unos días volví a escuchar el admirable disco de Susana Rinaldi. Susana Rinaldi dedicó a la poesía de Homero Manzi, y de pronto, en el texto de Definiciones para esperar mi muerte, se recortaron estos dos versos: y a los desesperados que entregan el último gesto frente al paisaje final e instantáneo de la demencia. Me di cuenta de que Manzi estaba hablando de este libro, en el que entregar el gesto resume el acto mismo de la fotografía. Sin conciencia de esa entrega, sin interés por todo lo que nos muerde desde adentro a cada página. El sueño de cada uno de esos seres continúa su discurso cíclico, cruzándose con otros sueños en cada patio, en cada cama, en cada una de esas cosas que para nosotros tienen un nombre que ellos no nombran, tienden un puente por el que ellos no pasan. Julio Cortázar. Hemos visto, como les había anticipado, creo desde mi punto de vista, un material realmente rico en vivencia a través de este gran registro fotográfico y documental. Tomando las palabras del comienzo, yo diría que estos colegas que para mí han sido adelantados y han dejado plantado mojones, todos fueron dirigidos a estos pacientes que en la última mostración de sus imágenes tienen que cursar lamentablemente por un espacio de vida muy singular, que es el trastorno psíquico. Y fundamentalmente esto de la abadía de Theleme, en donde proponer una contrainstitución implica ir de contrapunto con muchas personas, colegas y otras trabajadores de la salud que
los muros no están afuera, sino están dentro de su mente, y donde les cuesta admitir les cuesta admitir estas propuestas innovadoras. Pensemos, tomando esa metáfora, que lo que tendría que propender actualmente estas instituciones son propuestas que ya hace muchos años atrás estos adelantados han hecho desde su espacio, desde su tiempo. Pienso de que esto nos deja abierto una instancia para poder seguir profundizando, que es recordarnos dentro de nuestra ciencia, dentro de nuestra medicina, de aquellos aportadores que nos han dejado sapiencia, bonomía y humanidad.